te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que me afan, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas. Y qué misterio existe que en mis duras pruebas conviertes en calma. Las pruebas más grandes Él la convierte en calma. Y yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla. Toda la tierra tiembla. Y también tiembla mi alma. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, me das la bonanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que me afan, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, yo canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Dale un fuerte aplauso a Él. Aleluya. Dáselo más fuerte a Él. Ese aplauso debe ser con vida. Aleluya. Porque Él ha sido bueno. Aleluya, aleluya. Así de pies. Aleluya. Quiero que vaya a la palabra del Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Él es bueno. Para siempre son su misericordia. ¿Dónde estaríamos nosotros si no hubiese sido por su gracia, por su favor, por su amor? Dice la Biblia: porque de tal manera Él te amó a ti y me amó a mí, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Oh, gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Damos lectura a la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban? Y vuelve a decir juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas
según el Espíritu les daba que hablase. Puede tomar su asiento. Ya le dieron la bienvenida a nuestros amigos. Qué bendición tenerlo acá. La familia de nuestra familia es nuestra familia. Así que bendecimos la vida de Nancy, de Enrique, Atamaica, eso es un nombre como europeo, de Astolfo, de Bárbara, de Camilat y de Asui Sandoval. Qué bendición poder tenerles acá. El domingo antepasado estuvimos hablando acerca de un tema, y era acerca de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y el Señor ponía en nuestro espíritu seguir hablando de este tema, porque ya lo vimos como el que nos consuela, como el que nos guía, como el que nos instruye. Y hoy vamos a seguir hablando en ese tenor, pero no sin antes darle un fuerte aplauso a Tony, a su esposa que está aquí. Tony es hijo de esta casa, y yo quiero que se pongan de pie para que vean que ya vinieron ahora con alguien más integrante a la familia. Le bendecimos, Tony, a tu esposa, y que Dios bendiga el fruto de lo que hay en ese vientre. Aleluya. Sí. Entonces, ayer estuvimos en Payson, una ciudad en la montaña. Estuvimos con Alex ministrando a unos 80 jóvenes. Y me acuerdo que el tema de ellos era forjados por el fuego. Y de repente nos encontramos con esta cita que dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y yo le comentaba un testimonio acerca del fuego, porque a veces cada vez que nosotros relacionamos el fuego, lo podemos ver como algo que te puede quemar, peligro, ¿verdad? Y yo le contaba el testimonio de en el 2012, hace casi 14 años. Estábamos nosotros con mi esposa de misionero en Ecuador, Suramérica, y tuvimos algo que muchos de ustedes conocen, pero la mayoría que están aquí no conocen, y es que tuvimos una prueba de fuego, una prueba muy difícil. Mi hija, la mayor, que ustedes conocen, tenía 1 año, y mientras mi esposa estaba en su trabajo, ella es doctora en odontología y estaba ejerciendo allá su profesión, yo cuidaba a mi hija. Y me acuerdo que estaba haciendo en la cocina unos tostones, unos patacones, unos fritos, como decimos nosotros los dominicanos. Y Laura, usted la ve tan tranquilita ahorita, como que no mata ni una mosca. Y es porque cuando era niña era demasiada intranquila. Parece que todo lo de intranquila lo usó cuando era niña. Y ahorita está bien tranquila, es la más tranquila de nuestros hijos. Pero me acuerdo que la casa donde estábamos en Ecuador, había una puerta que nosotros la cerrábamos de cristal para que no accedan a la cocina. Y no sé cómo, yo cierro la puerta. Estoy haciendo esos fritos, esos patacones, y de repente fui a hacer algo. En segundo, ella abre la puerta, llega hasta donde está la cocina, se para frente a la estufa, agarra la estufa y parece como que se fue a caer y se trajo la tapa del horno, y todo el cardero se le vino arriba con el aceite. Y yo fue cuestión de segundos. Cuando yo vi eso, me lancé para que el aceite me cayera a mí y no le cayera a ella. Me cayó un poco a mí, pero a ella le cayó todo el aceite en el rostro, en la cara. Imagínense, una niña de 1 año caerle aceite hirviendo. Si cuando a nosotros nos cae una chispita en la mano, vemos los perros del infierno, como dicen. Cuando yo estoy haciendo algo en la cocina de tostones o algo, los que saben que el pastor cocina muy rico, eso es sarcástico, de verdad. Se me quema hasta el agua, dicen. Pero yo sé hacer mi frito y mi salami, ¿verdad? No tiene mucha ciencia, Tony. Pero mi esposa a veces, gracias a Dios que no me graba, porque cuando yo entro a la cocina, yo voy así, prendo el aceite, pongo el frito y hago así, ¡tap! Porque yo no sé por qué que siempre me comienza a chispear. Y una vez mi esposa me dijo, si prende y le echa aceite con el cardero mojado, al agua ligarse con el aceite va a comenzar a chispear. Pero yo es que voy a freír algo y estoy así. Y cada vez
que voy a la cocina, se me viene a mí a la memoria eso. Hace poco le decía a mi esposa, y sí, se me viene a la memoria ese episodio, porque fue algo que me marcó, y por un tiempo me sentía tan mal porque yo me sentía responsable por ese accidente. ¿Por qué le cuento esto? Porque cuando pasa ese accidente, tomamos la niña, la pongo en un carro y rápido nos vamos al hospital. Me preguntan qué le pasó, se quemó. ¿Cómo se quemó? Con aceite hirviendo. De una la refieren a quemados intensivos. Cuando llegan allá, los doctores la toman, la entran y no nos dejaron pasar. Después sale una noticia y nos dice, después que llegamos, llamo a mi esposa llega allá y la primera noticia que nos dan es: su hija ha sido quemada con aceite hirviendo. No es como que se queme con agua. Usted sabe que el aceite hirviendo toma una temperatura por encima de los 200 grados. Y cuando le dicen esto, y a su niña tiene quemadura de 3er grado. Una quemadura de 3er grado es donde la primera piel se va, la segunda piel se va y la tercera piel se va. Hay que tomarle de la pierna y de algún sitio piel para poderle pegarle en todo su rostro. Y no solamente eso, el 95% de su cara estaba quemada y de su cabecita. Le rasparon la cabeza, porque obviamente para que no se infecte. Y cuando le dicen, yo me acuerdo como ahora, que nos dicen, su hija tiene quemadura de 3er grado y hay que hacer el injerto. Mi esposa se desmayó. No sé si sabíamos que estaba embarazada, pero estaba embarazada de Ashley. Y se desmaya. Y cuando recibimos esa palabra, yo no sabía que era quemadura de 3er grado. Cuando me pongo a investigar, entonces yo comienzo una guerra con Dios y a reclamarle a Dios y a decirle: ¿por qué me traíste a Ecuador? Yo estaba en mi país, en República Dominicana, bien, y tú me traíste a esta nación para maldecir mi vida. Mire, yo comencé a pelear y bajo llanto y a pelear a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre yo le digo, a veces le decimos a Dios el por qué y no el para qué de la cosa. Y en ese momento yo no le puedo decir que fue una de las pruebas más difíciles, y hasta ahora para mí ha sido una de las pruebas más difíciles de todas las que hemos pasado, que ha llegado a mi vida. Y más por lo responsable que me sentía. Y de repente los doctores dicen: es quemadura de 3er grado. Me pongo a investigar y yo comencé a decirle a Dios: yo no acepto esa noticia, yo no acepto ese diagnóstico. La iglesia se puso en intercesión. Todas las iglesias en República Dominicana, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en todos los lugares donde nos conocían, se pusieron a interceder y a orar para que Dios haga un milagro. Llegaban los padres de familia con todos sus niños a esa área disfigurado porque habían sido quemados en otra, y todo marcado. Y a veces cuando comenzaban a hablar, yo me iba de ahí. Y una de las cosas que hacía, que iba a llorarle y a reclamarle a Dios, pero no lo hacía delante de mi esposa. Me acuerdo que cuando a la niña le hacían la curación es que toda la piel está dañada, ellos la anestesian, la sedan y comienzan a quitarle toda la piel dañada. Yo veía, mi esposa no podía ver eso porque se ponía mal. Yo veía eso, como le hacían, y sabes que Laura es blanquita, se le ponía la cara roja porque toda la piel dañada se le iba. Nosotros: Señor, haz un milagro, no queremos que nuestra niña quede marcada, no queremos, Señor. Y de repente pasaron un día, 2 días, y viene un doctor y nos dice: parece que es quemadura de 2er grado. Lo que hace Dios, ¿verdad? Ya Dios comenzó a cambiar el diagnóstico por la oración que toda una iglesia y todo un pueblo estaba haciendo. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? La oración tiene poder. No es un rito, no es rezar, es orar, hablar con Dios. Y cuando tú y yo hablamos con Dios, Él sabe responder. Y me acuerdo que pasaron unos días y nos dicen: la niña tiene que durar 1 mes y medio aquí porque es el diagnóstico. No fue una quemadura normal, tiene el 95% de su rostro quemado, y no fue quemadura con agua, fue quemadura con aceite. Y de repente pasaron los 2 días, 3 días, y cuando le hacían la curación, yo era el que estaba ahí. Y usted sabe que cuando un niño está pasando por una situación como esa, un niño de 1 año, con muchas interrogantes, con muchas preguntas, no sabe lo que le está pasando, la recuperación de ellos va a depender mucho de cómo ven a sus padres. Y no solamente como un niño, los adolescentes y hasta las personas adultas, dependiendo de lo que tú le demuestres a la persona que está debajo de ti en autoridad, tú lo puedes afectar positivo o negativamente. Yo me acuerdo que los doctores decían: ustedes tienen que pararse fuerte. ¿Sabe que nosotros los varones a veces estamos derrotados por dentro, pero sabemos cómo fingirla?
Mi esposa no podía. Yo me acuerdo que ella, imagínense, no podía. Y cuando las niñas le estaban haciendo la curación, yo estaba que me le reía, pero por dentro lloraba. Para que no pueda ver en mí el sufrimiento, porque eso le afectaba la recuperación. Y me acuerdo que durante esos días, una niña de 1 año con un accidente como ese, no podíamos amanecer con ella, no pudimos dormir ni una sola vez con ella. Porque cuando llegaba la hora teníamos que irnos y llegar a la casa a llorar y a orar y a pedirle: Señor, haz un milagro, haz algo, Señor. Y de repente llegaron los días, y cuando llegamos ya casi creo que pasó una semana, 11 días fue que duró. A los 11 días, yo me acuerdo que a la niña la forraban todo. Parecía una momia la pobrita Laura. La forraban la cabecita y nada más le dejaban los ojos y la boca. Porque como le rasparon, no podía el frío, no podía y la bacteria. Nosotros entrábamos a ese lugar, nos forraban con un traje que parecíamos astronauta, era las manos. ¿Por qué? Porque cuidaban mucho esa área para que no entre ningún tipo de bacteria. Pero lo que quiero decirle, pasaron 11 días. A los 11 días yo me acuerdo que se me acercaron 2 de los 4 doctores que lo estaban viendo, del especialista. Y dice: mire, le vamos a decir algo. Eso es un milagro de Dios. Porque su hija, yo no sé si le pueden decir a Laura que venga acá, amor, para que puedan ver lo que no la... Hasta aquí. No la estaban mirando. Su hija, ven acá, mi amor. Es un milagro porque de 1000 casos, 1 es como ella. ¿Por qué? Porque tener una quemadura como esa es marcarla para siempre. Ahora le vamos a decir algo. No sabemos si va a quedar marcada, pero para el resto de la vida ella no puede coger sol porque se le va a poner la cara como un tomate. Imagínense, Dios nos mandó a Estados Unidos, a donde el sol está más caliente de todos los estados. Porque a veces el diablo quiere dar un diagnóstico, a veces tú lo asimilas, y nosotros no creímos nunca eso. Y que iba a quedar marcada y que le iban a poner injerto. Para hacerle el testimonio corto, esta es mi niña. Si usted le pone a ver, cuando nosotros contamos el testimonio, nadie puede creer que ella recibió quemadura en el 95% de la cara y no le quedó ningún tipo de marca. Dele fuerte el aplauso a Dios. Y el fuego lo que hizo fue ponerla más linda. Mira, está más linda. Gracias, mi amor. Porque, wow, escuche esto. Lo que no te mata te hace más fuerte. Y cada vez que nosotros, y le contaba este testimonio a los jóvenes, porque estábamos hablando sobre un tema forjado por el fuego. Cuando vemos el fuego decimos miedo, peligro, y de repente vemos como una situación como esa. Y yo le digo, la Biblia dice en Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme a lo que son llamados en un propósito. Y yo le miraba el rostro a los jóvenes que como que me decían: ¿cómo esto ayuda para bien? Esa situación Dios permitió que me ayudara bien, porque de los 4 doctores, 2 aceptaron al Señor. ¿Cómo Dios permite algo y el enemigo queriendo trabajar con la mente y que tú comiences a renegar? Pero como algo tan negativo como eso en el futuro, y no fue un futuro lejano, le estoy hablando que del mes y medio que iba a durar 45 días, solo duró 11 días. 11 días. Nuestro Dios es un Dios real. Él no es un mito. Él no es una religión. Él es el yo soy, el que era, el que es, el que ha de venir. Y no importa cualquier situación tú y yo estemos pasando, Él sigue siendo Dios. Ahora, ¿por qué Él no interviene? Muchas dicen: pero si hay tanta necesidad, tanta pobreza, tanta muerte, ¿por qué si Dios existe no? Hay una parte que Dios hace, pero hay otra parte que nosotros hacemos. Y aunque Dios está en todo lugar, Él interviene donde es invocado. Y conocemos la historia que habían lugares donde Jesús iba y los enfermos seguían estando enfermos, no sanaban. Los paralíticos seguían estando paralíticos. Y había en otros lugares donde Él llegaba y todos los enfermos eran sanados, los paralíticos eran levantados, los muertos eran resucitados. Entonces, ¿cómo es que Dios en un lugar hace algo y en otro lugar hace otra cosa? Con una persona hace una cosa y con otra persona otra cosa. ¿Será que Dios hace acepción de personas? No. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de fe. Porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios debe de tener fe, que Él va a hacer y va a cumplir
lo que ha dicho en su palabra. Y por todas las generaciones Dios se ha movido y Dios ha hablado. ¿Se acuerda cuando hablábamos sobre el tema de que Dios siempre habla, pero nosotros a veces estamos tan distantes de Él que no lo escuchamos? Dios siempre habla, pero a veces habemos personas que tenemos los oídos sordos. Dios siempre habla. Y en el antiguo pacto Él habló a través de los profetas. Hace 2000 años habló a través de Jesús en los tiempos de los apóstoles. Pero hoy en día habla a través del Espíritu Santo. Y de ese es que te voy a hablar, del Espíritu Santo. Es el consolador, es el que te guía a toda verdad y a toda justicia. El consolador es Dios, no solamente con nosotros, como le decía el domingo, es Dios en nosotros. El Espíritu Santo está dentro de mí y está dentro de todo aquel que recibe a Jesús. Y déjeme decirle algo, hace 25 años que yo probé del Señor y le dije, ven a mi vida, estando un jovencito. 25 años, tenía como 2 años cuando recibí el Espíritu Santo, para que no sepan la edad. Pero Dios es real, Él es real. Y cuando leemos esto, mis queridos amados, la manifestación de la presencia de Dios, después de esperarlo durante mucho tiempo, nos da a entender algo, y es que Dios quiere habitar con su pueblo. Pero antes de hablar de eso, yo quiero que usted vaya y le diga a su hermano, como fuego abrasador y viento recio, Dios quiere entrar a tu vida como un fuego que te abraza, no que te mata. Cuando el fuego de Dios viene a tu vida y a mi vida, tú sabes lo que hace, consume todo. El Espíritu Santo es, escúcheme bien, es el sello que nos da la autoridad para nosotros poder ser testigos. Por ahí andan los testigos de Rayo Bajo, ustedes conocen, ¿verdad? Pero no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Y Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos. O sea que no podemos ser testigos antes que llegue la evidencia. Cuando usted se para a un tribunal a dar un testimonio, a usted le va cuál es la evidencia y la prueba que usted tiene de eso. Porque si usted da un testimonio sin prueba y sin evidencia, ese testimonio no es tomado en cuenta. Cuando nosotros hablamos de Dios sin el Espíritu Santo, las personas no son tocadas. Cuando yo hablo con Dios, de Dios y por Dios con el Espíritu Santo, entonces estoy siendo testigo verdadero, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo me da poder. Diga conmigo poder. Diga conmigo poder. Power para ser testigo. O sea que la evidencia de la autoridad y del poder con la cual nosotros testificamos está en ¿quién? En el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Nosotros tenemos un privilegio que ni los profetas lo tuvieron, porque los profetas hablaban con Dios y Dios hablaba con ellos, pero no tenían a Dios dentro. Los discípulos hablaban y vivieron y comieron con Jesús, pero no tenían a Jesús dentro. Nosotros comemos, hablamos, pero tenemos el Espíritu Santo adentro. Y el Espíritu Santo, cuando entra en nuestra vida, amado, comienza a hacer un cambio de adentro hacia afuera. Nos da la autoridad de poder cambiar cosas que nosotros por sí solos no cambiamos. ¿Qué es autoridad? Ustedes me ven que tengo una placa aquí. No se me asuste, tranquilo, no, casi salen corriendo. La pongo es para darle una ilustración, ¿sí? Porque fui a una iglesia, créame, y cuando voy con esta placa, hubo una hermana que ya iba 100 y pico por la puerta. No es de mentira, es verdad. Y yo le digo, no, yo soy el pastor, vengo a dar una clase. Y yo la llevaba aquí. No, literalmente, amado. Yo la venía aquí y... Sí. Cuando voy entrando a la puerta, la hermana yo veía que iba buscando, ya contaba la santa. Y yo no sabía que tenía esto, pero era porque venía de un curso. Esto es una placa. ¿Y por qué vengo con esto? Porque hace poco estuve en Utah y cuando voy con mi placa, yo veía que a todo el mundo lo pasaban por una zona del aeropuerto. Le quitaban los zapatos, le quitaban todo. Y a mí me pasaron por una zona. No me preguntaron nada, pero no me dijeron no se quite nada, no de nada y pase por aquí. Obviamente pasé por la máquina, me escanearon, pero no me quité zapatos, no, porque me dieron ¿qué? La placa. Llego a la zona de Frontier y se acerca una FBI federal, venga, que usted tiene aquí. No, tranquilo.
¿Pero por qué? Porque pensaban que esta placa era del FBI. Esto no es del FBI ni de migración, no se asusten. Yo soy pastor federal chaplain. Esto es la placa de los capellanes, que tiene autoridad. Y cuando me subí en el avión que me miraban la placa, se me acercó. Yo estaba queriéndome dormir y por 3 ocasiones unos veteranos me tocaban la pierna. Me decían, thank you for your service. Thank you for your service. Y yo, pero... déjame. Después que yo me sentía como la CIA, como el FBI. Hace poco dejo la placa en el carro y mi esposa me dijo, no ponga esa placa en el carro. Saben que yo trabajo en el carro. Y se sube una persona americana y comienza a decir, policeman. Le digo, no, yo soy pastor. Y después se sube una persona no americana, y usted sabe, un indocumentado. Y desde que vio la placa, yo le vi por el retrovisor que aclaró los ojos así. Y yo, no, tranquila. Y tuve que quitar y ya no la pongo porque la gente se paniquea como está la situación aquí en Estados Unidos. Pero ¿por qué traigo la placa? Porque el Espíritu Santo es el sello de autoridad. Y yo me pude dar cuenta que esta placa tiene un poder, vamos a decir, porque la gente no es que se va a pegar y va a ver. Hace poco andaba con David, ¿verdad? Íbamos para Coolidge y se me atraviesa un tipo, un americano, y comienzan como a injuriarnos. No sé qué es lo que está diciendo en una camioneta. Y de repente, ¿qué es lo que están diciendo, David? No lo escuchamos. Y de repente ve y abre el cristal y comienza como a insultar. No lo estaban escuchando. Y yo, por el cristal, tenía la placa y saco la placa. Literalmente saco la placa. Se la enseño. Había un chiste que le enseño la placa. Cuando vino el semáforo, yo no apagué el carro, abrí la puerta. Y cuando abrí la puerta, que le digo yo, what happened? Me volví gringo ahí. What's up, man? Le hablé con autoridad. Y yo, David es testigo, David, y dice, no, es un error, tranquilo. Y cuando cambió ese semáforo, le dieron a esa troca. Yo me le acercaba y ellos pensaban, yo me imagino, me viene persiguiendo el federal. Me imagino ellos que me viene persiguiendo el federal. No, y cuando pasamos en el carro, en la Ford, me acuerdo que ellos bajaron la velocidad. Nosotros pasamos. Yo bajé la velocidad a ver si ellos no pasamos. Y jamás volvieron a pasarnos. Si nosotros íbamos a 50, ellos venían a 45. Si nosotros veníamos a 45, ellos venían a 40. Si veníamos, pero nunca nos pasaron. Esa es no una simple, porque tiene autoridad esa placa. Si eso lo hace una placa como eso, imagínense lo que hace el Espíritu Santo, que es la misma autoridad de Dios en ti. Cuando tú entras con el Espíritu Santo, el mundo espiritual comienza a abrir espacio, porque por ahí viene una ungida, un ungido. ¿Por qué es tan importante tener la presencia de Dios? Ese fuego que nos abraza, ese fuego que consume en nosotros todo lo que hay que no nos va a ayudar a avanzar. Ese es el Espíritu Santo. Es Dios con nosotros y Dios en nosotros. Ahora, cuando hablamos del fuego, es imposible que nosotros hablemos de esto. La Biblia dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Vuelve a aparecer el fuego. Usted ve que el fuego no es peligro, porque Dios siempre ha hablado en el fuego y a través del fuego. Dice, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Esta es la historia de un hombre llamado Moisés. 40 años había sido procesado en Egipto. 40 años había estado como príncipe de Egipto. Dios lo saca de Egipto por una situación que pasa. Y 40 años en el desierto después, a la edad de 80 años, dice que estaba él pastoreando las ovejas de su suegro. Y dice que cuando llegó a este lugar llamado el Monte Oré, el Sinaí, Dios se le aparece, pero Dios no le habla. Moisés comienza a ver una zarza. ¿Qué era una zarza? Era un arbusto todo feo. Y de repente Moisés ve que esa zarza está ardiendo en fuego. Lo que le llamó la atención a Moisés no era que la zarza estaba ardiendo en fuego.
Porque él estaba acostumbrado a ver en el desierto caliente árboles quemarse. Lo que le llama la atención es que la zarza se está ardiendo en fuego. Hay un fuego, pero la zarza no se consume. Porque el fuego de Dios que viene a tu vida y a mi vida no es para matarte ni para consumirte, es para purificarte. Es un fuego purificador. Y esto le llamó tanto la atención. Es una zarza. Yo le hice esa pregunta a Dios, como muchos predicadores le han hecho: ¿por qué tú descendiste en una zarza y no en un árbol más esplendoroso? La zarza, si usted busca una imagen, iba a traer una imagen, pero la zarza es una imagen, un árbol raquítico, no da ni sombra, no da fruto, no da nada. ¿Por qué no descendiste sobre un pino, sobre un roble, sobre una madera fina, Señor? Y desciende sobre una zarza que no se usaba para nada. Tú sabes lo que dice la Biblia, que a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen fuertes. Y Dios no desciende sobre el orgulloso, sobre el que se cree la última Coca-Cola en el desierto, cuando también hay 7-Up. Dios desciende sobre un corazón humilde. Y descendió en la zarza para que nos dé a entender, para darnos a entender a nosotros que mientras más sencillo, más humilde nosotros somos, su poder se va a perfeccionar en nuestra vida. Y cuando desciende en esa zarza, Moisés está mirando eso. La zarza está ardiendo en fuego. Me imagino que Moisés duró minutos, horas, esperando que la zarza se consumiera totalmente. Al no consumirse, ¿qué pasa? Le dio, diga conmigo, curiosidad. Entonces, al darle la curiosidad, Moisés dice: iré yo ahora y veré esta gran visión. Una de las bendiciones que nos da el Espíritu Santo es que nos da visión. La Biblia dice que en los postreros días, Joel 2:28, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes y vuestras jóvenes profetizarán. Vuestros niños y vuestras niñas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visión y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Por qué no estamos viendo visión? Porque estamos viendo demasiada televisión. Si queremos ver visión, tenemos que desconectarnos del Netflix, del Prime, del YouTube, del Facebook, de Instagram. Porque tus ojos son la lámpara del cuerpo. Y así como la boca introduce alimento a tu estómago, tus ojos introducen alimento a tu hombre interior, a tu espíritu. ¿Por qué no tenemos visión, sueños y profetizamos? El Espíritu Santo me decía: ¿por qué? Porque estamos llenos del sistema. Cuando nos vaciamos, le damos espacio a Dios, Dios entra y comenzamos a tener esas experiencias. Moisés estaba mirando una gran visión, pero él no la estaba mirando dormido, estaba despierto. Y él pensaba: es una visión esto. Sus sentidos no fueron no, él estaba consciente. Hay varios tipos de visiones donde los sentidos se te decomprimen y tú entras en el espíritu. Pero Moisés no estaba en el espíritu, él estaba en el cuerpo. Él pudo ver esto. Dios se le apareció a Moisés. Entonces dice que voy a ver por qué esta salsa no se consume. Siguiente. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Ahora la cosa se pone más difícil, porque no solamente está viendo una zarza que arde en fuego, no solamente está viendo una zarza que no se consume por el fuego, sino que está viendo una zarza que le está hablando. Es tremendo eso. Como el campesino que está ahí arando y está arando y dándole fuetazo al buey, dándole fuetazo, y de repente el buey tira para atrás y dice: ¿por qué me pegas? El campesino dijo: ¿cómo? Y se mandó a correr. Imagínense un buey hablándole: ¿por qué me pegas? Eso es raro, no, eso no es raro. La Biblia dice que una burra le habló a un profeta, a Balaam, ¿no? Balaam le daba fuetazo, y de repente el asna le dice: ¿pero por qué me está pegando? Cuando Balaam dice: ¿cómo? Y en ese momento la Biblia dice, eso está en Génesis, que la asna estaba viendo lo que el mismo profeta no estaba viendo. Estaba viendo un ángel, que si la asna no se para y Balaam cruza el límite, el ángel le iba a volar la cabeza a la burra y a Balaam.
No quiero ni entrar ahí, pero a veces, ay Dios mío, a veces hay asna y burra que tienen más visión que muchos hombres y mujeres de Dios. Es tremendo eso, ¿no? Y cuando digo hombres y mujeres de Dios, me incluyo yo. No le estoy incluyendo al pueblo. Cuando se le va la visión a una persona, es difícil, es problemático. Y dice que esta asna le habló. Y cuando sale corriendo, esto no está en la Biblia, el asna sí, pero el campesino no está en la Biblia, es una imaginación que yo meto. Y sale corriendo y de repente el perrito se le manda atrás. Y después de correr unas cuantas millas, después de respirar y asustado, yo nunca había visto un buey hablando. Y le dice el perrito, ni yo tampoco. Más asustado todavía. Entonces, ¿por qué le digo esto, amado? Porque era algo extraño, era algo raro ver que una zarza se estaba ardiendo, estaba por el fuego, pero el fuego no le estaba consumiendo. Y de repente ve que de esa zarza ardiendo viene una voz que le dice, le habló, Moisés, Moisés. Y él respondió, asustado, porque Moisés estaba asustado. Tenía 80 años, pero estaba asustado. Dígame la verdad, hermano, ¿usted no se asusta? Que vea que un árbol prendido en fuego le hable. Moisés no conocía a Dios. Escuche, él no conocía a Dios. Y escucha esto, y de repente, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Siguiente. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué simbolizaba esto? El calzado, mis queridos hermanos, representan el control. Yo he visto hombres andando en ese solazo, sin camisa, pero no sin calzado. El calzado significa tener el control de algo. Imagínese que usted salga y se quite su calzado descalzo ahí, como usted te solva. No solamente por el caliente, las piedras, las espinas. Dios le dice a Moisés, quita el calzado de tu pie, quita todo lo humano, entrégame el control que hasta ahora por 80 años tú has tenido de tu vida, entrégamelo a mí. Moisés quiso hacerlo a su manera, my way, como Frank Sinatra. Mató a un egipcio queriendo libertar al pueblo a su manera. Y cuando mata al egipcio tuvo que salir corriendo y durar 40 años. Y después de esos 40 años, aunque había cometido errores, Dios se le aparece. Hay personas que están equivocadas con eso. Creen que las personas más santas son las que Dios utiliza. No, Dios utiliza a las personas muchas veces más pecadoras para cambiarla, para transformarla y hacer un ejemplo para transformar a otros, para que cuando las personas vean y digan, wow, esa persona estaba peor que yo y mira cómo está, yo también puedo. Tú puedes, you can do it. Cuando tú y yo entendemos eso, entendemos que Dios no está buscando personas perfectas. Él está buscando personas impuras, imperfectas, para perfeccionarla a través del fuego. El mismo Jesús, cuando lo criticaban, decían, mira este que come con ladrones, con pecadores, con adúlteros, con rameras, con prostitutas. Mira este que está comiendo. Y Jesús, escuchando su pensamiento, decía, yo no he venido a buscar personas sanas. Yo he venido por enfermo, porque el sano no tiene necesidad de medicina, pero el enfermo reconoce y va donde el doctor. El que se cree que está sano nunca va a ir donde Dios. Y tú sabes cuál es el problema, que hay muchas personas que no reconocen la enfermedad y la enfermedad los terminan matando. Yo conozco muchas personas que han tenido cáncer y nunca han ido al médico y no reconocen el cáncer, y el cáncer termina matándolo. Porque lo que tú no reconoces en tu vida te va a afectar. O a veces algunas personas que reconocen el cáncer y el cáncer está demasiado avanzado. Ustedes conocen el testimonio. Mi madre murió de cáncer hace casi 2 años. Y a veces yo me pongo a preguntar, ¿y qué tal si nosotros le hubiésemos insistido a que vaya más? Ella siempre tenía un problema en el estómago. Yo tenía ya 15 años fuera del país, pero tengo 7 hermanos y a veces era terca, pues vaya al médico. Iba al médico para todo y se chequeaba todo, el corazón, pero no se chequeaba. Ella pensaba que era, no, yo bebo mucho café,
eso es una gastritis. Y esa gastritis se la convirtió en úlcera. Y esa úlcera le dio un cáncer. Y cuando le hicieron la endoscopía, pudieron determinar que tenía un cáncer categoría 4. Ya estaba demasiado tarde. Mi mamá está en el cielo porque se fue con el Señor. Era una mujer de Dios. Pero a veces yo me pongo a pensar humanamente, ¿y qué tal si quizás nosotros hubiésemos descubierto a tiempo? Me hago esa pregunta. Cuando tú y yo reconocemos la situación y vamos donde el doctor, él tiene la facultad de dar un diagnóstico y sanarnos. El doctor es Dios. Cuando no reconocemos la situación, seguimos y podemos fracasar. La Biblia dice, hay caminos que al hombre parecen derecho y bien, pero al final ese camino es de perdición y de muerte. Entonces Moisés no era perfecto. Dios no está buscando a personas perfectas, Dios está buscando a personas dispuestas. ¿Usted cree que yo soy perfecto? No. Yo soy un pecador también, como usted. Pero cada día, cada mañana, en la noche, en la mañana, voy a la presencia de Dios y le digo, quita de mí lo que no te agrada y pon lo que tú crees que yo necesito. Todos los días, todos los días. Todos tenemos algunas situaciones. Moisés también era un asesino, había matado a una persona. Para que usted vea que Dios no descalifica a las personas que han cometido situaciones. Hay personas que dicen, no, yo en tal tiempo yo aborté un hijo. Aún así Dios quiere contar contigo para usarte. Yo maltraté a tal persona. Aún así Dios te espera en la zarza con los brazos abiertos para purificar tu corazón y cambiarte. Yo fui muy grosero, muy grosera aún con las personas que me daban cariño y amor. Quizá tú no recibiste eso de tus padres, y al no recibir eso de tus padres es lo que tú diste, porque no podemos dar lo que no tenemos. Pero cuando llegamos a la presencia de Dios, Dios comienza a sacar todo lo que no hay, comienza a poner en nuestro corazón su amor, porque Él es amor, y ya podemos dar amor. Yo me acuerdo que mi mamá, duramos 15 años para que mi mamá se entregara al Señor, siendo nosotros cristianos, y se entregó al Señor. Y la imagen que yo tengo de niño es que nunca mi papá y mi mamá nos daban un abrazo, nos decían te amo, hijo. No tenía ningún tipo de imagen. Cuando ya crecimos y mi mamá y mi papá se convierten al Señor, yo me acuerdo que cuando nosotros viajábamos, ya yo un manganzón con esposa, con hijo, mi mamá me decía, te toca dormir conmigo y con tu papá en el medio. Imagínense, yo me acostaba en la cama de mi papá y de mi mamá, en el medio de ellos. Ya estando viejo, tenía a mi esposa, tenía a Laura, tenía a Ashley, y cuando viajábamos y me daba beso aquí, tenía cabello en ese tiempo, me daba beso en la cabeza, en la cara, en todos lados, y hijo, te amo. Porque todo lo que nosotros no podemos dar porque no lo tenemos no es una excusa. Cuando Dios llega, comienza a dar un amor que nosotros podemos darle a los demás. Y yo pude ver el amor de Dios en mis padres para dárnoslo a nosotros, sus hijos. Y eran los más cariñosos. Y mi papá es muy cariñoso. Yo me acuerdo que mi papá es chaparrito, chiquito. Mi mamá era grande. Y cuando yo tengo un deseo de ver a mi viejo, porque cuando yo iba al campo que viajaba de Ecuador y lo agarraba y le besaba la cabeza, también el pelón, como yo le besaba a la cabecita. Yo me imagino que en el tiempo que era niño, si trataba de hacerle eso, me daban una cachetada. No sé qué tú estás haciendo. Eso es raro, que un hijo bese a su papá. Y yo lo abrazo y le doy un beso en la cara, le doy un beso aquí en la cabeza. Porque cuando tú recibes de Dios, tienes facultad para dar de Dios. Y todo eso lo hace la presencia de Dios dentro de tu vida. Diga conmigo, como fuego abrasador, como viento recio. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hasta ese punto nunca Dios se le había parecido a Moisés. Dios era el Dios de ¿quién? De Abraham. Diga conmigo, Abraham. Dios era el Dios de Isaac. Diga conmigo, Isaac. Dios era el Dios de Jacob. Diga conmigo, Jacob. Ahora quería ser el Dios de ¿quién? De Moisés. Ahora déjame decirte que no se queda ahí. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, pero quiere ser tu Dios también. Quiere ser tu Dios también. Quiere ser mi Dios. Y cuando nosotros nos encontramos con Él en medio de esa zarza, es que comenzamos a tener la identidad de que Él quiere ser nuestro Padre. Solamente Él quiere que nosotros seamos sus hijos. Y usted sabe algo, que Dios ni viola eso. La Biblia dice que Él está a la puerta tocando. Si abrimos la puerta, Él entra. Si no abrimos, Él no viola la puerta, no rompe la puerta.
Él no es ladrón. El ladrón rompe la puerta. Él dice que teniendo toda autoridad, hasta de pasar la puerta sin tener que abrirla, Él está chocando la puerta. Apocalipsis 3:20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, toco. Si alguno oyera mi voz y abre la puerta, Él está esperando que abramos la puerta. Él va a entrar, va a cenar con nosotros y nosotros con Él. Cuán grande es el amor de nuestro Dios. O sea que Moisés no conocía a Dios. Conocía a un Dios que era de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Dios quería que Moisés tuviera las experiencias y que conociera a Dios no por lo que había escuchado de lo que Dios hacía con alguien más, sino que conociera a Dios a través de su propia experiencia. Cuando el Espíritu Santo entra a tu espíritu, ya tú no comienzas a testificar por lo que tú escuchas que Dios hace con alguien más. Tú comienzas a testificar de los milagros que tú estás viendo que Dios está haciendo contigo. Y a veces queremos como que los milagros son que me sanó de un cáncer, que me sanó de una enfermedad. No, a veces hay milagros tan sencillos pero tan poderosos como no tengo amor para dar. El Espíritu Santo entra y me pone amor para darle a los demás. Y eso se refleja. Porque con el amor hasta la corrección tiene un espíritu de cambio. No es lo mismo corregir desde el amor que corregir desde el dolor. Y los padres sabemos bien eso. A veces decimos, te di esa paliza porque me la hiciste. Mi mamá era dura también. Yo me acuerdo que cuando yo entraba así, que ella me decía, yo entraba primero poniendo la mano para que si el fuetazo que saliera me la den en la mano, porque si entraba a la cabeza, sé que en la cabeza era que me iba a dar. Y ¡bam! Mi mamá era así. Era bien un espíritu así fuerte. Y aprendí. Yo tengo una memoria una vez que tenía un palo de escoba y cuando yo entré después de 3 horas bañándome en un río ¿dónde tú estabas? Yo estaba allí. No, allí ¿dónde? Y mientras mi mamá se iba acercando con el palo, yo iba retrocediendo para atrás. Y ella para adelante, yo para atrás. Y ella para adelante, yo para atrás. Estábamos bailando un balsa. Y cuando me dijo, no te muevas, ay Dios mío, eso fue peor, porque cuando yo escuché no te muevas, no podía moverme, porque si me movía y me iba a dar 10 fuetazos, esos 10 fuetazos se iban a prolongar por 20. Y después que te daba la pela, le decía, y se me calla la boca. Y tú, y después de 3 meses tú seguías. ¿A cuánto le pasa? Solamente a mí me pasaba eso. A todos, ¿no? Pero tú te imaginas, te dan una paliza y tú quieres llorar y no me llores. Y tú, son lágrimas. No, un moquito que entró en los ojos. Yo lo viví, muchos de ustedes se ríen porque también lo vivieron. Y algunos no se ríen porque tienen la mamá al lado. Y uno se comprimió, hermano, uno se comprimió, como decía un predicador, de no llorar. Y nos sembraron a nosotros los hombres que el hombre no llora. Y a veces cuando estamos en la presencia y usted ve las lágrimas y el que no entiende eso dice, ¿y ese hombre llorando? O a veces hay una vocecita en nuestro interior que dice, el hombre no llora, el hombre no llora. Y cuando un hombre cristiano se convierte, una de las batallas más duras es llorar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque te dieron tanta paliza y te dijeron que no llores, que comprimiste tus sentimientos y jamás lloraste. Yo me acuerdo, a veces uno quería que alguien se muriera para ir a un velorio a llorar. Uno no podía llorar después de la paliza. ¿A dónde hay un entierro? En tal sitio, allá iba. Y porque usted lo conocía, no sé quién era, pero no es que. Y no sabía que era como desahogándose de los 3 años atrás de la paliza que te dieron y no podía llorar. Mire, amado, Dios tiene sentido del humor. A veces creemos, ¿y por qué le cuento estas experiencias? Porque todos nosotros la hemos vivido en una manera, en un tiempo, una época. A veces creen como, las personas que nos conocen creen que los cristianos son aburridos. No, al contrario, yo le decía a los jóvenes, ríanse. Yo estudié psicología y yo sé que muchos hospitales, tanto en Estados Unidos como en muchas partes del mundo, han implementado la terapia de la risa, porque saben
Mire, cuando una persona está como cara de limón, así que se pone más viejo, le salen arrugas que no tenía. Y hay muchas enfermedades que le vienen al cuerpo producto de que las personas están siempre bravos y como que le deben y no le pagan. Cuando nosotros reímos, amado, y eso está, búsquelo, tienen la terapia de la risa. Porque saben que cuando un corazón está alegre, está contento, a veces a los hospitales a los niños le llevan payaso, a los enfermos le llevan payaso para hacerlos reír. ¿Usted cree que no? Es que han demostrado que la risa es una terapia que te ayuda al alma, ayuda a tu corazón. A veces el corazón está como piedra y cuando tú comienzas a reír, como que comienza a abrirlo. Dios no puede entrar a un corazón de piedra. Primeramente Él cambia el corazón de piedra, dice Isaías, y pone un corazón de carne para poder tratar. Imagínese usted tratando con una piedra. Dios no solamente quiere ser el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Dios quiere y anhela ser tu Dios y mi Dios. Sigue aquí conmigo, se me durmió. Preste atención. Moisés estaba sirviendo a su suegro. ¿Qué estaba haciendo él? Apacentando las ovejas ¿de quién? De Jetro. Jetro era su suegro. Entonces el servicio va a hacer que el fuego aparezca. El servicio que tú le haces a Dios, a las demás personas, hace que Dios te aparezca en el fuego. Ahora, cuando Moisés tuvo curiosidad, capacidad de asombro, eso hizo que se acercara. Hay personas que ven el fuego y se van y jamás pasan por ahí. Y si Moisés hubiese visto la zarza ardiente, si Moisés hubiese escuchado la voz, o no hubiese escuchado, si Moisés no se acerca por la curiosidad y se va corriendo, jamás escucha la voz. Porque todo es un proceso. Primeramente sirve, luego aparece el fuego, y después que aparece el fuego, Él se acerca. Y cuando Él se acerca, Dios le habla. ¿Usted entiende esto? Es un proceso. Para Dios poder tener comunión contigo y conmigo, tenemos que acercarnos. Dios no quiere tener relación con personas de lejos. Nunca Dios le habló a Moisés hasta que Él no decidió acercarse. Y aunque Dios tiene el poder de empujarnos, Él espera que nosotros lo hagamos de una manera voluntaria. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice su palabra. Entonces, cuando nosotros tenemos curiosidad, capacidad de asombro, nosotros nos acercamos al fuego, entonces Dios se acerca a nosotros. Y cuando Él se quita el calzado, es dejar todo lo natural afuera de la presencia de Dios. Entonces, cuando pasa todo eso, ¿qué pasa? Diga conmigo, Dios se revela. ¿Por qué Dios no se le revela a todo el mundo, aunque esté en todo lugar? Porque tiene que pasar un proceso. Si usted se pone a ver, aquí tenemos 6 procesos: el servicio, el fuego, la curiosidad. Cuando nos acercamos, dejamos todo lo natural y lo carnal, entonces Dios se revela. Todo el monte Sinaí, dice Éxodo 19:18, humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Mire, estamos hablando del fuego, ¿verdad? No siempre el fuego es producto. Cuidado que te va a quemar. Dice, todo el monte Sinaí humeaba. Eso estamos hablando más adelante, después de la experiencia que Moisés había tenido en Éxodo capítulo 3. Esto es Éxodo 19, cuando ya Dios utiliza a Moisés para libertar al pueblo. Más de 3 millones sale de Egipto. Y estando en Egipto, Dios le dice, estando en el desierto, después de cruzar el mar, el Jordán, Dios le dice, llévame al pueblo para que se santifique, porque me van a ver a mí y le voy a entregar los estatutos. Y dice que el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Escuche esto: cuando Dios aparece, cosa terrible, y el sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Qué vemos aquí? La manifestación de Dios. Dios ya había tenido experiencia con Moisés. Él hablaba con Moisés, pero Dios quería parecérsele al pueblo. Y usted sabe lo que pasa cuando el pueblo ve esa manifestación. Tomó tanto miedo, tanto temor, que dijo, no hable Dios con nosotros porque vamos a morir, mejor habla tú con nosotros. Y entonces Moisés le dice, Jehová, ellos no quieren hablar contigo. Hay personas que quieren vivir de las experiencias tuyas y de las experiencias mías, y no quieren tener sus propias experiencias.
Porque saben que si se acerca a Dios, el fuego le va a cortar cosas que necesitan dejar. Y hay gente que a veces no viene a Dios porque dice: no, es que yo me fumo mi cigarrillo y nadie me lo va a quitar. Yo me voy mejor con mi cáncer al infierno porque yo no me quiero dejar de fumar. Hay personas así, porque creen que si vienen a Dios, no lo ven de esa manera. Lo ven como la religión me va a poner cosas para que yo no lo haga. No te preocupes por eso. Aquí hay personas que vienen con situaciones y yo como pastor, yo no soy religioso. Ven con toda tu carga, que el Señor en el camino te la va a ir quitando. Yo no soy quien te la va a quitar. No somos pastores que predicamos una religión. Somos pastores que predicamos que Dios quiere relacionarse contigo y conmigo. Y en el camino, en el proceso, Él le va quitando lo que te sobra y va añadiendo lo que te falta. Todos hemos pasado por ese proceso. Y ya voy terminando. Moisés dice que tuvo que subir a la cumbre para poder hablar con Dios. Y todo el pueblo se quedó abajo. Por eso es que cuando Dios le habla a un hombre o a una mujer, es porque ese hombre o esa mujer da una milla extra. Todo el mundo estaba, pero subir la cumbre del Sinaí no era fácil. Nosotros vamos a un monte que está aquí. ¿Cómo se llama ese monte? La montaña. La montaña que está ahí en el este de Mesa y Apache Johnson, que se ve toda. Y a veces vamos a las 4 de la mañana. Ahí hemos ido varias veces. La primera vez que fuimos, cuando llegamos a la mitad, dijimos: guay, gracias a Dios que llegamos. Porque ahí había como una faldita. Y cuando dije: llegamos, ahora es que falta. Y yo dije flaquito y con la lengua afuera. Y el mayor de todo era Samuel, y iba a 100 y pico Samuel. Y dije: ¿qué resistencia tiene Samuel? Y de repente Ale, que conocía, venía y dice: pastor, no tiene una pierna ahí en una mochila, porque esta pierna iba así todo. Pero subimos. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que subir así como Moisés subió. ¿Qué es subir? Hacer lo que muy pocas personas están dispuestos a hacer. Todo el mundo quiere tener lo que la mayoría no tiene: éxito, dinero, buen negocio, mucho dinero. Pero no todo el mundo se atreve a hacer lo que esas personas hacen, el precio que esas personas han pagado. A veces juzgamos y criticamos el éxito de una persona sin conocer la historia en el proceso que lo llevó a ese lugar. ¿Qué casa tiene? ¿Qué carro tiene? Yo conocí una persona que vio a una persona ahí en un deportivo. Ayer vimos un señor que se pasó hasta un semáforo en un deportivo. Tenía como 95 años, yo creo, ese señor. Y Dios mío, y ni ve, y va como a 100 y pico. Pero hay algunos veteranos que le gustan sus cosas. Y de repente vemos una persona que era en un deportivo así, con una jovencita. Y comenzamos a decir: mire ese viejo rabo verde andando con esa jovencita, nada más con el dinero que tiene para... ¿Y por qué no piensa que es su nieta? No, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser? Es verdad, ¿no? Porque todo es un programa que tenemos en la mente. Podemos pensar lo negativo o lo positivo. ¿Por qué pensamos lo negativo? Porque hemos sido programados a pensar lo negativo. Y una persona decía, como lo envidioso siempre que ven el éxito de otra persona, como que en vez de gozarse se le llena el corazón. Y una persona una vez que tenía el tipo era millonario, tenía mucho dinero, y dicen que de repente él veía por la persiana que un tipo dice: aquí se la voy a hacer, no me está viendo. Y tenía un deportivo, era un carro bien caro, y cogió la llave de su carro del año 65 que él tenía, y cogió la llave, y ese deportivo del año comenzó y dice, y le hizo tremendo rayón a toda la puerta. Él lo estaba mirando. Dice él que él no salió a darle 2 tiros, él lo dejó tranquilo. Y él contaba la historia que cuando él sale y ve eso, lo llevo al concesionario y ya el dealer me arregla eso. Igual tengo 5 carros ahí que puedo andar en uno de ellos. Así mismo dice él. Entonces él dice que la persona que tiene el corazón, porque no es lo que tú tienes o no tienes, es lo que hay en tu corazón. Aquí no estamos hablando de que tú tengas, porque la gente cree que ese, el que tiene mucho está mal. No, hay personas que no tienen nada y están peor, porque tienen su corazón dañado. No es el dinero ni la abundancia
que daña el corazón. No, es el amor a esas cosas. El dinero y la abundancia está para nosotros usar por amar a las personas. Entonces hay personas que usan a la persona y aman lo que tienen. Ahí es donde hay un problema. Cuando tú amas lo que tienes y usas a la persona. No, tú tienes que amar a la persona y usar lo que tiene, tu recurso. Porque la abundancia y el dinero que nosotros podamos tener, lo que va a hacer es que va a evidenciar lo que nosotros tenemos por dentro. Y dice él que esa persona, al hacer eso, estaba repelando y que las bendiciones le huyan, porque en vez de gozarse con la bendición de alguien más, lo que hace es que la envidia lo calcome y comienza, porque como cree que nunca va a tener un carro como ese, mejor quiere hacerle un daño. Y él dice, él cree que me hizo un daño a mí, y él se está haciendo un daño a él, porque yo llevé el carro, lo arreglan y ando en otro carro hasta que esté listo. Cuando una persona tiene situación en su corazón, es como tomarse un veneno y esperar que la otra persona se muera. Yo quiero que tú te mueras. Y se toma el veneno. No, te vas a morir tú. Entonces Moisés sube a la cumbre y Dios le habla a Moisés. Si usted se pone a analizar, ya terminé la prédica y ni siquiera he tocado el versículo con lo que iniciamos. Pero usted sabe que su pastor es muy prudente con el tiempo. Y ya no es como el pastor cuando dice que está terminando, le falta media hora. Póngase sobre sus pies porque terminamos. Y el próximo domingo vamos a seguir hablando entonces de el fuego que descendió sobre los 120 allá en Jerusalén. ¿A alguien Dios le ha hablado con esta palabra? Porque el éxito que uno pueda tener es que una palabra pueda entrar a nuestro corazón y que realmente produzca el cambio que nosotros necesitamos. Dios quiere relacionarse, y el fuego que viene a nuestra vida de parte de Dios no es para consumirnos, no es para matarnos, sino es para purificarnos. Cuando el oro pasa por el proceso que lo sacan del río, lo sacan de muchas cosas, el oro viene sucio. Y cuando usted se pone a ver, hay un documental que se llama La Fiebre del Oro. Y ustedes ven cómo lo sacan, lo cierran. Pero uno de los últimos procesos del oro es que lo llevan a algo que se llama el crisol de fuego. Y el crisol de fuego, escuche bien, es que llevan ya la parte final del oro y lo ponen en un horno a temperaturas demasiadas calientes. Y todo lo que brilla, que parece oro y no es oro, el fuego lo consume. Pero lo que es oro, escuche esto, y tiene sus ciezas, miren la diferencia: parecer oro, brillar como oro, llegar al fuego, el fuego lo desintegra. Ahora, no pareces oro, pero eres oro por dentro, pero tiene sus ciezas. Llega al fuego y el fuego quita todas las impurezas, y ese oro que no se podía ver porque estaba tapado, entonces comienza a brillar más. ¿Tú sabes lo que significa esto? Que cualquier situación o pruebas que Dios puede traer a través del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene como fuego abrasador, lo que comienza a quitar, mira, las pruebas Él las permite para quitar todas las impurezas de nuestra vida. Y en medio de las situaciones tan dolorosas, nosotros podemos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ese fuego, esa prueba, lo que está haciendo es limpiándome, curándome, quitándome. Los procesos de prueba duelen, pero valen la pena. Cuando una persona tiene diabetes, y ya la diabetes, y usted conoce, a veces hay que amputarle un dedo, o a veces la pierna, porque es la pierna o todo el cuerpo, porque no queremos que llegue a la gangrena. A veces hay situaciones en nuestra vida, en nuestro corazón, que Dios quiere tratarla con nosotros en nuestro corazón. Acuérdense que el cambio de Dios comienza de adentro hacia afuera. Todo lo que está adentro se va a evidenciar por fuera. Yo le decía a los jóvenes que yo no creo en eso que tiene corazón de Dios y boca de diablo. No, porque la Biblia dice que de la intención del corazón
hablará tu boca. Tú vas a demostrar por fuera lo que eres por dentro. Tú vas a demostrar en público lo que eres en secreto. Cierre sus ojos y si puede poner su mano en el corazón y la mano izquierda en el corazón y alzar su mano derecha y dele solamente gracias a Dios. Tony, yo quiero orar por ti, tu esposa. Siento orar por el bebé. Si puede pasar con ella. Espíritu Santo, gracias, Señor. Aunque no tenga fuerza, oh, gracias, Señor Jesús. Levanto mis manos. Espíritu Santo, gracias. Aunque Señor, tenga 1000 problemas, Padre, no importa el problema, levantamos nuestras manos. Cuando levanto mis manos, Padre, nosotros cubrimos la vida de tus hijos. Sentir. Mira, Señor, que ellos han llegado, Señor, porque ya tú habías puesto en su espíritu que ellos vinieran, pero tú conocías lo que ellos necesitaban. Mis manos, Espíritu Santo de Dios, gracias. Oh, gracias, Señor. El fuego, Espíritu Santo, como fuego abrasador, purifícalo. Cuando levanto mis manos, oh, gracias, Señor. Yo cubro su vida. Declaro que ninguna arma forjada contra ellos prevalecerá. Y toda lengua que se levante en juicio, nosotros lo declaramos inoperante. Es posible. En el nombre poderoso de Esto Jesús. es posible cuando levanto mis manos. ¿Sabe qué? Siento que han tenido, recibo en mi espíritu que han tenido unas dificultades desde que entraste en cintas, porque esa criatura viene con un propósito de Dios, y cuando Dios pone una semilla que viene con un propósito, el infierno y todo se levanta para evitar de que eso salga a la luz. Yo quiero que mi esposa, la pastora, te ponga la mano en tu vientre, y yo siento hacer esta oración, que desde ya y desde este momento ninguna anomalía, no tenga temor, no tenga miedo, porque si Dios permitió esta profeta o este profeta en tu vientre, Él lo va a proteger. No tema, no tenga temor. Cuando más batallas uno tiene en una situación como esa, es cuando uno entiende que hay un propósito mayor. Todo en la vida ha sido así, siempre. Dios no quería que naciera un Moisés, porque ese Moisés iba a libertar un pueblo. Y después que nace, entonces el diablo no quería que naciera Moisés, porque ese Moisés iba a libertar un pueblo. Y el diablo levanta en el corazón del faraón matar a todos los niños. Tu vientre es un vientre bendecido, y es un vientre que tiene la gracia de Dios. Y declaramos una protección. No temas. No temas, porque yo soy tu Dios y estoy en cada situación. No tenga temor, que hasta ahora yo he estado contigo y seguiré estando contigo. No te desconectes de mí, porque yo estoy ahí siempre. Aún en el momento más difícil, hubieron meses y situaciones que pasaste muy difícil. No lo sé, pero Dios sí lo sabe, y por eso te lo recuerdo, para que sepas que Dios ha estado ahí con ustedes. Padre, gracias. Creamos una protección, un vallado. Declaramos en el nombre de Jesús que tú proteges a esta criatura, porque viene con un propósito eterno. Ellos confían más en ti, y que desde ya hagan un compromiso contigo, no de apartarse ni de alejarse de ti, sino de cada día venir a ti, ir a la cruz, porque sé que esta semilla traerá grandes bendiciones en su vida personal, matrimonial, unión, comprensión. Despertará y sacará más amor de lo que ellos tienen. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Lo queremos mucho.
Aleluya, aleluya. ¿Cuántos están contentos? Déselo fuerte a Él. Porque cuando levantamos nuestras manos, Dios nos da fuerza.